¿Se ha preguntado ustedes en algún momento si podríamos innovar la política? Si todas estas ideas que hemos escuchado el día de hoy, de neurociencia, de creatividad, de ingenio, las pudiéramos trasladar al escenario de la política, ¿cómo sería de distinta nuestra sociedad? Por eso, cuando nos preguntamos si podemos innovar en la política, deberíamos volver al significado de la palabra innovar. ¿Y en qué consiste? En utilizar todas nuestras herramientas a disposición y nuestro ingenio para transformar la realidad en aras de construir el progreso. Sí, el progreso. Y podría yo traerles historias que alimentaran ese concepto. Alan Turing, un científico, enfrentó el fenómeno del nazismo con su capacidad tecnológica, científica y humanística. Decodificó todos los instrumentos de guerra secreta de los nazis y nos permitió derrotar ese oprobio que generaba tantas muertes en el mundo. Pero Alan Turing nos dejó un legado producto de ese trabajo: el computador. Un instrumento que ha achicado las fronteras del mundo, que nos permite estar más conectados, que nos permite transformar todos los días la capacidad del procesamiento de datos. Steve Jobs también pensó en el progreso, también concibió la innovación pensando en una sociedad donde el acceso a la tecnología fuera democrático. Y por eso todas sus creaciones apuntaban a que cualquier ciudadano pudiera tener el computador como una herramienta de su vida diaria. Con el iPod transformó la industria de la música, y con el iPhone hizo que el procesamiento de datos llegara a nuestros bolsillos para que con un solo clic desde un aparato como este pudiéramos resolver problemas cotidianos. Pero en la política también hay innovación que viene desde miles de años. Aristóteles, por ejemplo, nos enseñó que cuando no existen principios en los sistemas de gobierno, cometemos grandes errores. Que la monarquía, si no tiene principios, termina convertida en una tiranía. Nos enseñó que la oligarquía, entendida como el gobierno de los mejores, si no tiene principios, la aristocracia termina siendo una oligarquía. Nos enseñó que la democracia sin principios termina siendo anárquica. Los padres fundadores de los Estados Unidos, con la Declaración de Independencia de 1776, nos enseñaron que el objetivo del Estado también está en ayudar a que los ciudadanos construyan la felicidad. Nos enseñó que podemos tener un sistema de gobierno dividido en tres poderes: un Congreso donde tenemos un Senado que represente el territorio, una Cámara que represente la población, una rama ejecutiva con pesos y contrapesos, y un sistema de cortes que toma decisiones y todos aceptamos. Por eso es bueno preguntarnos si en el concepto de innovación también caben las pequeñas cosas. Y sí, tenemos casos como el de Joseph Woodland, que inspirado en la clave Morse desarrolló el código de barras y se ha convertido en el referente de la codificación comercial en el mundo. Vemos también a este señor, a Elias Howe, alguien que tiene que ver mucho con ustedes, y ustedes no saben quién es. En 1851 desarrolló este invento y hoy es el zipper. ¿Cuántos de ustedes tienen un zipper en este momento en una prenda de vestuario o en un bolso? Por favor, levanten la mano. ¿Y cuántos de ustedes sabían quién era Elias Howe? Levanten la mano. Esto nos demuestra que a veces hay pequeñas, grandes cosas que están en nuestras vidas, que son innovaciones y que tenemos que valorar. Y por eso debemos preguntarnos por qué nunca estamos pensando en cómo vamos a innovar la política. Porque todo lo que hemos visto en el día de hoy sería mucho más dinámico y fuerte si tuviéramos un Estado y una clase política pensando en hacer de todos estos cambios parte neurálgica de la sociedad. Y en la política también ha habido innovaciones. La Revolución Francesa nos enseñó tres palabras. Nos enseñó la libertad como el ejercicio más puro de los ciudadanos. Nos enseñó
que tenemos que pensar en la fraternidad como parte de un ejercicio colectivo y en la igualdad ante la ley para que no haya unos que opongan sus derechos frente a otros. En la economía, Milton Friedman también nos enseñó que un Estado paquidérmico, burocrático, que lo que quiere es nutrirse únicamente de los impuestos, lo único que termina haciendo es reprimiendo la capacidad inventiva y el desarrollo de los negocios en la sociedad. También nos enseñó que luchar contra la inflación, es proteger a los más vulnerables y es darle a la economía estabilidad. Bismarck nos enseñó, por ejemplo, que con los fondos de pensión y los sistemas pensionales podríamos lograr que nuestros mayores tengan un ingreso digno para seguir contribuyendo a la sociedad. Esas son innovaciones políticas. La pregunta es, ¿podemos en este momento soñar con la innovación política en América Latina? Y América Latina tiene una historia linda que contar. En los últimos 30 años derrotamos las dictaduras, aún quedan algunas por derrotar. Logramos vencer la hiperinflación, aumentamos la edad en la cual las personas continúan su vida activa después de retirarse del mundo laboral. Mejoramos la cobertura en educación, en salud, pero todavía subsisten grandes retos. La mitad de nuestros mayores adultos no tiene cobertura pensional. Somos un continente de gente joven, donde el promedio de edad es de 27 años y aún así tenemos que seguir enfrentando unos preocupantes niveles de desempleo en ese sector de la población. Naciones Unidas nos dice que América Latina tiene el 31% de los homicidios que se registran en el mundo y los principales víctimas y victimarios están entre los 19 y los 25 años de edad. Y también cuando miramos qué tan innovadora es nuestra economía regional, nos damos cuenta que apenas estamos representando el 0.5% de los recibos globales de licencias y regalías y el 2.8% de las exportaciones con valor agregado. Esto implica que tenemos que sentarnos a pensar cuál es el tipo de política que necesitamos para esa innovación. Hay una política que no está produciendo resultados y que me lleva a la pregunta de hacerles a ustedes con cuál letra P queremos que se escriba la política. Hay una política que está podrida y que no contribuye al ejercicio de cambiar esa sociedad. Y esa es la política que se basa en las prebendas, en querer capturar al electorado con la dádiva permanente, con el consentimiento del recurso. En mi país lo llaman mermelada. También está la política que se quiere ejercer con los presupuestos del Estado, donde el Estado con los partidos de gobierno quiere capturar los intereses y los deseos de las personas. Y con esa vía van construyendo partidos que lo único que hacen es alimentarse con la clientela y la corrupción. Es una política que también se basa en promesas. En el pan para hoy, hambre para mañana que estamos viendo en muchos países, que utiliza el populismo como herramienta, en tratar de acariciar el corazón con falsas ilusiones para que unos pocos que están en la cúspide de esa política se queden con el poder. El desafío es, ¿cuál es la P alternativa? Una P que se base en la pulcritud y que pueda enfrentar esas preventas con principios, que recuperemos en cada ciudadano la defensa de los principios en los que cree para exigirle a los políticos, que trabaje en las propuestas colectivas, que seamos capaces de construir de abajo hacia arriba y tener la convicción de que todos somos parte del cambio, que podamos enfrentar esas falsas promesas con proyectos, porque los proyectos tienen un cronograma, tienen fechas para cumplir, tienen metas intermedias, y que podamos enfrentar el populismo con pedagogía. Una clase política capaz de enseñarle a la sociedad cuáles son los desafíos que enfrentan y que pueda decir, como lo dijimos con el significado de la palabra innovación, trabajar por el progreso. Y esto es posible. Es posible porque la principal innovación que tenemos hoy ya la vimos en la presentación del Pilar.
el poder de uno. Hoy somos ciudadanos distintos. Hoy somos ciudadanos que tenemos en nuestra palma de la mano un mecanismo para transmitir la información a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a quienes están a nuestro lado. Y ese ciudadano también tiene un entorno distinto. Estamos pasando de una política tradicional que se hacía con jerarquías a una política que va a estar conformada por redes. Vamos a cambiar de los partidos que trabajaban con los ciudadanos como marionetas a un sistema político donde necesitamos empoderar a cada uno de los ciudadanos, donde pasamos de la privacidad y el secretismo a la transparencia. Y la innovación que yo los invito a construir es que pensemos en el proceso como si fuera sembrar un árbol de la innovación política, donde sembremos en un terreno fértil que lo vamos a llamar el terreno de la confianza, y que ese árbol surja con 3 semillas que a veces se nos olvidan en nuestro vocabulario y que son tan importantes y determinantes. ¿Cuáles son? La primera, el orden. El orden no es un concepto autoritario. El orden es que tengamos las mismas reglas de juego para todos los ciudadanos y que no haya algunos que tengan gabelas o que tengan atajos para favorecerse. Que defendamos el concepto de la palabra democracia y que entendamos que el concepto de libertad debe ser la guía de nuestro discurso político. Las 3 semillas tendrán que producir 3 raíces. Del orden saldrá el concepto de la seguridad y de la justicia. De la democracia, la visión estructural de nuestras instituciones y sobre todo del concepto de libertades, una sociedad con equidad. Pero el tronco con el cual surge este árbol es la economía de mercado con responsabilidad social. Tenemos que pensar en las empresas B, empresas con beneficios que no solamente se midan por la rentabilidad financiera, sino por la rentabilidad social. Que tengamos un Estado que responda a esa creación de empresas y que podamos decir que este árbol va a tener 3 grandes ramas. Una rama que se ve en la competitividad, otra que se ve en el capital humano donde está la educación, la salud, el acceso a la cultura, y una tercera rama donde está la innovación y el emprendimiento. Ese árbol de la innovación política debe buscar 3 frutos. La estabilidad laboral, que nosotros soñemos con empleos estables en una sociedad donde tenemos 48% de informalidad. Que producto de esa estabilidad soñemos en mejores ingresos, porque solamente una familia que tiene ingresos estables puede planificar mejor su futuro y reivindicar el objetivo último que viene desde la filosofía de los epicúreos, que es construir la felicidad colectiva. Pero este árbol no es árbol si no viene acompañado de la sostenibilidad con el medio ambiente, como lo vimos también en la tarde de hoy. Y este árbol, para prosperar, necesita agua. Y el agua está en ese ciudadano digital que participa permanentemente en la toma de decisiones. Y el sol, la luz que necesita, también está en la transparencia que nosotros podamos exigir, y sobre todo el escrutinio permanente de nosotros a esa función. Yo no tengo duda que estamos cercanos a alcanzar en América Latina la construcción de esa fe con pulcritud, con un ciudadano distinto. Y por eso viene a mi memoria siempre esta imagen. Después de los crudos acontecimientos de Tiananmen en el 89, marchaba una fila de tanques a tomar posesión de aquel lugar. Y un hombre humilde y desconocido, que transitaba con unas bolsas, se enfrentó a esos tanques totalmente indefenso. El tanque se movía para un lado y él también, se movía para el otro y él también. Con valentía subió y tocó la escotilla, donde había un francotirador autorizado para abrir fuego, y le expresó su preocupación. Ese hombre, cuya identidad se desconoce, es un símbolo de valentía, porque enfrentar la P que está podrida no es una tarea fácil, es una tarea que se construye día a día, y estoy seguro, absolutamente seguro, que si nos damos cuenta del poder que tenemos en las redes, de defender los principios, de divulgar el conocimiento y de conquistar a las personas cercanas,
podremos hacer la primera gran innovación política, que es un ciudadano que defienda la fe con pulcritud. Muchísimas gracias, pura vida.